bisabuelo vivía al norte del país, y mis abuelos cuentan que se dedicaba a custodiar a gente rica en sus largos trayectos por México, porque había mucho forajido que asaltaba las carretas con cosecha o la escolta de ganado. Al parecer mi bisabuelo se hizo de renombre, y mucha gente de dinero o con tierras lo querían contratar como capataz de rancho, pero él se sentía cómodo viajando a caballo por las sierras, y cuando hubiera que echar tiros, echarlos. En una ocasión le tocó escoltar a un señor ya de grande edad que dejaba México para irse a vivir con sus hermanos a Estados Unidos, y como el camino era largo se ponen a platicar, y el señor le cuenta que él se iba del país, porque siente que unos demonios o animales del diablo ya le habían puesto el ojo, y estaban tras él, por al parecer haber lastimado a uno de los suyos un día que estaba cazando tigrillos en la sierra con su hermano y sobrinos. Que hace unos años había salido de cacería, y montaron su puesto a la falda de una sierra, y lo estaban pasando a gusto, cuando uno de los sobrinos dice que vio a un tigrillo o gato salvaje huir sierra adentro, y su hermano y los niños fueron trasladados. Mientras el señor y unos peones se quedaron a sentar bien en el campamento. Pasan las horas y regresa su hermano y los niños con las manos vacías, diciendo que sí lo vieron y dispararon a distancia, pero solo lo espantaron. Esa noche el hermano y los niños se durmieron por lo cansado del día y caminar la sierra, y el señor se quedó echando curados con uno de los peones, cuando dice que sintió como un escalofrío de golpe, y le dijo al peón que fuera por las escopetas y las dejara cargadas, porque siente que algo está dando vueltas el campamento, y el peón va por el campo. Las deja listas y siguen en lo suyo, pero ya más atentos a la noche, pero seguían tomando. Ya entrando a la noche, se acostaron, pero no pegaron ojos, y dice el señor que escuchó como alguien resoplaba con fuerza, y cada vez ese resoplido era más fuerte, pero no escuchaba el avance de sus pasos. Y el señor le avisa al peón, toman las escopetas y salen de la casa de campaña, y cuando ven a un lobo enorme, le está comiendo la pierna a uno de los caballos, pero lo más extraño de todo esto es que el caballo no hacía el mínimo ruido, como si estuviera en trance, y buscando un trigo limpio, el señor le dice al peón que se quede a vigilar a sus hermanos y sobrinos, y él le tira un disparo a este lobo enorme, pero como fue con una escopeta larga y una distancia retirada, solo algunas pozas le dieron a una pata delantera del lobo, y se la destrozó, pero el señor dice que eso no impidió que el lobo enorme huyera, se paró en dos patas en una forma más erguida, y se fue corriendo como si fuera persona. El señor despertó a todos, y les contó lo que pasó, y les dijo que apenas salga la luz del sol, uno de los peones tomaría un caballo, y se fueran por más peones y se vengan armados, para regresar con seguridad al rancho, y mientras se quedaron toda la noche en vela montando guardia, por si esta cosa regresaba. El señor no contó por completo lo que vio, solo dijo que los atacó un lobo, mas no dijo que éste parecía humano, para no asustar a los sobrinos. Se regresan al rancho, y ya con calma el señor juntó a todo el personal, y les dice lo que pasó aquel día en la sierra, y uno de los peones dijo que eso era un nahual, que en el rancho donde él nació, más al norte del estado, en verano esas cosas bajaban a atacar a las personas que iban de cacería, como si defendieran su territorio, solo que allí no eran lobos, eran más como gatos monteses grandes, o águilas enormes como las arpillas. Decidieron que todos en el rancho andarían armados, pero no tocarían el tema, más que con el señor y nadie más. Después de eso, el señor todas las noches empezó a tener sueños raros, donde él desde la hacienda veía como a lo lejos había varios lobos enormes al filo de la loma, como si vigilaran el rancho a lo lejos. También decía que un sueño recurrente era que llegaba un señor, ya de grande edad, pidiendo trabajo en el rancho. Él no podía verle la cara, pero por la silueta era alguien ya viejo, pero con buena estatura y robusto, y él decía que le podía ayudar a cuidar el rancho de los brujos que hizo enojar. Cuando se empieza la temporada de cosecha, y los jornaleros iban en búsqueda de trabajo, llegaron al rancho del señor, y entre ellos, vio uno que era igual en formas al señor robusto de sus sueños, que le ofrecía ayuda, y por separado trata de hablar con él, y no se anda con rodeos y le explica. Le dijo que él sabe que lastimó un nahual hace meses,
lo sabe porque él conoce a quien lastimó, a quien le voló la mano fue al hijo de un brujo nahual, que viven en la sierra al norte de aquí, y que, cuando lo lastimó, perdió mucha sangre y energía, y no pudo hacer su ritual para hacer su humano de nuevo. Y al caer la luna, ya jamás pudo regresar a su forma humana, y quedó como un lobo para siempre, pero con una pata destrozada, fue cosa de semanas que falleciera. El señor sin dudarlo le ofreció trabajo, y le dijo que le contara todo sobre los nahuales, porque él había escuchado de ellos, pero jamás haya visto uno, más que ahora, que dice que lastimó uno. Aquella vez se acampó. El señor le contó lo que sabía, que en realidad era todo. Así pasaron los días, y como había mucho jornalero, por temporada se acondicionó una cantina a unos minutos a caballo del rancho, y toda la gente en día de paga iba por un trago. En una ocasión, estaban los peones jugando baraja en el rancho con el dueño, cuando vieron que llega un señor ya muy grande de edad, fundido en alcohol mentando madres. Uno de los peones lo para en la entrada, y este se pone agresivo, diciendo que viene por el dueño del rancho a cobrar la vida de su hijo. Nadie sabía a qué se refería el señor, pero el dueño del rancho, y su nuevo peón, que le había contado todo acerca de los nahuales, ya sabían quién era. Lo desarmaron para que se pasara, y hablaran con el dueño del rancho, y todos se retiraron, menos el nuevo empleado. El señor llorando con mucho rencor le dijo que no importa que le cueste la vida y la de toda su gente, él se las va a cobrar por lo que le hizo a su hijo. El dueño le dice que no sea el mártir, que si lo que pasó, fue porque su hijo los atacó mientras se acampaban, y solo se defendió después de que lastimara a uno de sus caballos. El señor, aún enojado, le dijo que miedo a la muerte no tiene y se para dispuesto a tocar, pero cuando lo hace él, el nuevo empleado lo hace a la par, y para no ser decente le dice que él no está solo, y le toma la mano con fuerza. El dueño del rancho dice que de las manos de ambos señores empezaron a botarse las venas, de tal forma que hasta podías ver cómo bombeaban la sangre, y se empezó a sentir un calor sofocante en el cuarto donde estaban. El señor borracho enojado le grita al nuevo empleado, diciéndole que cómo es posible que no defienda a los suyos, pero él lo manda al carajo, y le dice que no. Él le dice que aquí no importa quién es quién, lo que importa es hacer lo correcto, y que él con su gente solo hacen pura maldad a rancherías que se acercan. Al ver al señor borracho que esta noche no puede hacer nada, se retiró, pero asegurando que esto no había acabado, y se las iba a cobrar. Al final se retira, y ya con calma el dueño le dice al nuevo empleado que sí él es uno de ellos, y éste le confiesa que lo fue hace mucho tiempo, y que ya está viejo, y que sí llega la hora de morir. Quiere morir como humano, y no como uno de ellos. Ya sabiendo que él era un nahual, también le explicó por qué y lo que había pasado aquella vez cuando acamparon. Lo sabe porque él cuando sueña tiene conexiones con los nahuales de la zona. Es por eso que sabía que el señor y su gente son brujos nahuales malos, que solo se la pasan atormentando a gente en los pueblos por cualquier razón, y que seguro ya hubieran hecho un desmadre aquí. Y más por tremendo motivo, como haber lastimado a su hijo a punto de fallecer, pero lo que ellos no sabían es que se metieron con alguien rico en el pueblo, y tenía con qué defenderse y sin miedo a disparar. Mi bisabuelo después de haber escuchado la historia quedó fascinado, y le preguntó que si tenía con qué defenderse y hasta un nahual para ayudarlo, porque huye a Estados Unidos, y el señor le dijo que ya está viejo para eso, y quiere pasar sus últimos días en paz. Mi bisabuelo le preguntó que si entonces el pleito sigue en su rancho, y él le dice que sí, y que si es de su interés le puede ofrecer una buena suma de dinero, si va a ayudarlos y lo mantiene informado. Mi bisabuelo, como era alguien que le encantaba la aventura, cuando terminó de llevar al señor a su destino, regresó al rancho, para ver si todo lo que dijo era verdad, y aquí es cuando apenas comienza su historia. Siguiendo con la historia de mi bisabuelo, faltaba medio día para llegar a la frontera, que era donde habían acordado que duraría la escolta para el dueño del rancho, porque del otro lado ya lo esperaba gente que trabajaba para su hermano. Eran las 4 de la mañana, cuando mi bisabuelo y un empleado del patrón empezaron a escuchar como dormido el patrón intentaba hablar y pensaron que solo tenía un sueño pesado y ya
Las palabras del patrón cada vez eran más claras, al punto que él se incorporó y empezó a hablar con una voz clara, y cuando su empleado lo quiso despertar, mi bisabuelo le dijo que no lo hiciera, que es peligroso despertar a un sonámbulo porque les puede dar un ataque de pánico. Y cuando le estaba explicando eso al peón, el patrón con una voz firme le dice que paren, que necesita hablar con mi bisabuelo de urgencia. Mi bisabuelo le sigue el juego y le dice que sus órdenes para que es bueno, y el patrón le pregunta que si cree todo lo que le contó con anterioridad sobre los nahuas de su rancho y el pleito casado. ¿Qué tiene con ellos? Y mi bisabuelo le dijo que creció en el monte y la mitad de su vida la ha pasado en la sierra y le ha tocado ver de todo, desde águilas enormes como de 2 metros volando, bolas de luz y de fuego del cielo, lobos tan grandes como caballos y mujeres hermosas caminando desnudas en cerros cubiertos de aguanieve. Ha usado su pistola en más de 50 ocasiones para defenderse a él, los suyos. Y si algo le ha enseñado la vida es que en el mundo hay gente mala y que el diablo se vale de ellos para traer calamidad, y es por eso que nos matamos entre nosotros. Mi bisabuelo afirma que el diablo no es el problema, nosotros somos el problema. El patrón le dice que gracias por ser honesto con él, y después quedó como en trance como 5 minutos y después habló de nuevo con él, pero ahora con un tono de voz diferente, una voz que él no conocía, y les dijo que les sería de gran ayuda que si fueran ayudados al rancho porque la gente necesita a alguien quien seguir. Y él ya está muy viejo para seguir peleando. Después de eso el patrón vuelve a dormir y es un sueño tan profundo que sus ronquidos se rebotan en el llano. Mi bisabuelo se queda sorprendido por lo que pasó y le pregunta al empleado que si cree que la segunda voz es de alguien en especial, y el empleado le dice que sí, esa voz es de otro empleado que trabaja con ellos en el rancho. Es de un señor que llegó a pedir trabajo y de un día para otro se volvió como la mano derecha del patrón, y era un señor muy extraño porque a pesar de que se ve muy grande de edad trabaja con la fuerza de 3 jóvenes de 20 años. El patrón le dice que no, 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 que no del todo, y a lo que ha escuchado dicen que jamás lo han visto dormir, y es muy listo, le sabe a la herbolaria, le sabe a sobar y curarte de molestias y es abstemio, y quizás la única persona de la ranchería que no toma, lo cual es raro porque apenas que él apaga todos se van por un curado a la cantina y él jamás se le ha visto allí, y por órdenes del patrón tenemos prohibido tomar si él está cerca. Mi bisabuelo entendió que era el famoso Nahual Bueno que ayudó al patrón, pero no compartió esa información con el empleado porque al parecer nadie en su rancho sabía que él lo era sino este empleado. Se lo había comentado. Pasan las horas y llegan a la frontera y ahí los esperaba ya gente del hermano del patrón y se despiden no sin antes pagarle a mi bisabuelo, y cuando lo están haciendo cuentas, el patrón les recuerda que vaya a su rancho y le dijo iba a ir, pero solo tenía una única condición y es que a él no lo engañan. Él sabe que el gato encerrado en todo esto y él huye por una razón, y está bien que no se lo diga ahorita, pero cuando esto acabe él regresará por respuestas y él se las tendrá que dar. El patrón al ver que mi bisabuelo no se han dado a medias tintas le dio la mano y le dice que como él también es hombre de palabra y cabalmente cumplirá. Mi bisabuelo no se regresó. El momento pasó un día en la frontera para descansar de los días de viaje a caballo y dormir bien. Esa noche llegó una cantina de por la zona y se puso a tomar mientras unos caballerangos le hacían el caballo en los establos. No pasó más de una hora cuando se acercó un joven de unos 20 años y le dice que le convide a su botella, que le acepte un trago, pero mi bisabuelo le dijo que no era necesario, que ella se iba. El joven insiste y le dice que se eche una con él antes de irse a justiciarse en Aguales. Cago de onda lo confronta y le dice que por qué dice eso, que sabe acerca de él, y el joven riéndose dice que simplemente lo sabe y le apunta a la puerta y ven que entra en el patrón del rancho que escoltó la frontera. Mi bisabuelo sacado de onda le pregunta que pues qué pasó. No es que se iba a Estados Unidos con su hermano. El patrón dice que llegó a ver a su familia y solo pudo pensar que sí. En su rancho no arreglaban las cosas que dejó pendientes, esas cosas del demonio, seguro lo buscarán hasta dar con él y su familia no tiene la culpa de cargar con sus errores del pasado, así que él
También regresa con el bisabuelo al rancho para ya mejor deshacerse de esos mendigos brujos. Mi bisabuelo le gustó escuchar eso y en ese mismo momento decidieron cabalgar con el menor número de descansos posibles, así que se abrigaron bien y avanzaron por la noche, y ahí fue que mi bisabuelo tuvo contacto con su primer nahual. Dicen que iban a buscar a su abuelo, pero que unas víboras avanzaron directo hacia el avance de ellos y sin atacar las patas de los caballos estaban buscando escapar, mejor dicho huir de algo, y mi bisabuelo solo cortó cartucho y le dijo al patrón y al nuevo peón que hicieran lo mismo. Dice mi abuelo que avanzaron a la misma velocidad pero lo más atentos posibles cuando ven a un perro enorme pasando una loma y este empieza a aullar, pero en un aullido muy hueco. El peón dice que seguro es un lobo, pero mi bisabuelo dice que no, que eso no es un animal. Si fuera uno los demás perros y lobos de la zona, pero no lo hacen porque tienen miedo que esa cosa los escuche, y el patrón le dice a mi bisabuelo que sí es posible que sea uno de ellos. Mi bisabuelo le dice que no tiene idea, pero que solo cazándolo lo sabrán, y como estaban armados hasta los dientes se van a esa loma, y el perro como retándolos más fuerte aullaba y no se movía del lugar, y cuando estaban ya unos 100 metros el perro empieza a correr hacia el oeste en dirección a otra loma donde no había nada más que un árbol grande, y el patrón le mete más velocidad y su peón lo sigue, pero mi bisabuelo se bajó de su caballo y se fue a pie. Sabía que una emboscada y trató de darle la vuelta a la loma. El patrón y el peón empiezan a disparar al perro, y cuando pasa el árbol de las ramas sale un pájaro enorme y era tan fuerte que embistió el patrón y lo tumbó junto a su caballo. Cuando planeó por la izquierda, mi bisabuelo ya estaba acostado en la mala esperándolo, y de 3 disparos que soltó 2 logró darle en la ala, y ya sin poder ahora planear esta cosa se fue directo al suelo a unos 50 metros de allí. Le dice el peón que ayuda el patrón, y mi bisabuelo al llegar donde estaba esa cosa dice que el horrible como a carne podrida, y en el suelo hay un señor ya viejo de edad, muy mugroso, parece un indigente con su mano destrozada, y le decía que si lo iba a quebrar que lo hiciera de una vez, pero que dejara al perro en paz. Él no es malo, es solo un joven que no tiene familia y no sabe aún moverse en la soledad por el monte. Mi bisabuelo le dice que tiene su palabra de dejarlo en paz, pero si le dice porque los quisieron atacar, y el viejo le dice que en sueños los suyos le dijeron que si lograba pararlos aquí les darán permiso a él y el joven que fueran a terrenos más al norte donde hay más comida, y así no le batallarían en invierno. Le dijo que no son malos, que de hecho ni saben quiénes son ellos, solo quisieron aprovechar la oportunidad porque quieren comida para el joven. El viejo con las pocas fuerzas que le quedaban le habló al perro, pero ¿quién llega? Es un joven de unos 17 años y muy valiente. Dice que no tiene miedo a morir y se pone listo a pelear, pero el viejo le dice que por favor le den santa sepultura cristiana y que ahora estará solo. Mi bisabuelo le dice que no estará solo, si quiere puede venir con ellos al rancho, y es muy sabio, que seguro será buen mentor para él. Mi bisabuelo y el patrón explican en sus últimos momentos al viejo y el joven lo que está pasando, y el joven dice que no tiene a dónde ir más y que los acompaña, pero como perro no como humano. Ellos aceptan, y ahora con un nuevo integrante saben que se corrió la voz en todos los nahuales del norte del país que una ranchería estaba en guerra con unos nahuales malos, y que no se trataba de nahuales contra humanos, no se trataba de buenos y malos, ya cada quien sabrá qué bando tomaría. Se aventaron todo el camino y el viejo le dijo que fin llegaron al rancho del patrón, y por fortuna no hubo mucho que contar en su ausencia, solo que un día a loma rima vieron un montón de lobos en manada, lo cual de por sí eso ya era muy extraño, pero durante 3 noches los esperaron con rifles listos, pero no bajaron. El viejo nahual que trabajaba en el rancho al ver que llega el patrón lo saluda con gusto, le presentan al nuevo peón y ve a mi bisabuelo y le dice que qué bueno que vino. Voltea a ver al perro y le dice que no puede estar en estado animal al menos no aquí dentro del rancho. Nos explica que si está en modo animal los otros nahuales pueden escuchar lo que él ve, y para cómo están las cosas no es seguro. Sabiendo eso lo mete al granero y en unos minutos sale ya con el joven. El joven le dice que lo entiende y que él solo quiere aprender. Es todo. Mi bisabuelo se mantuvo un tiempo en el rancho, pero se estaba poniendo muy inquieto porque él no es de quedarse más de una semana en un lugar. Para pasar el tiempo se iba a cazar y acampar a las lomas de por la zona con el viejo anahual señor mano derecha del patrón y el anahual jovencito que se trajeron a vivir al rancho. Platicando con ellos mi bisabuelo formó un lazo de amistad muy fuerte porque se identificaba con ellos. En más de una ocasión ellos le decían a mi bisabuelo que él debió haber nacido con el don de los anahuales porque es alguien solitario que sabe valerse por
Sí mismo en la sierra, una vez mi bisabuelo se dio una escapada para tomarse unos vinos en el monte El Solo, cuando llegó el viejo Anahual y le hizo compañía esa noche, mi bisabuelo sabiendo que la gente no bebía alcohol frente a él escondió su pachita pero el señor le dijo que no había problema, le contó su historia de por qué no toma, al parecer el de más joven era bien borrachote y se la pasaba en los cruces fronterizos tomando en las caravanas, en una ocasión agarró fiesta y haciéndose de palabras con un par de personas se fueron a los golpes y disparos y de milagro alcanzó a huir. Como humano a la sierra pero regresó como lobo y se las cobró pero aún así quedó bien alterado y no pudo controlarse y acabó en la ranchería de un señor, hizo un caos con las aves, chivos y borregos de aquella ranchería y cuando salió el dueño del rancho a defenderse le lastimó la pierna y lo dejó cojo. Cuando se le bajó lo alterado al día siguiente regresó a ver el caos que había hecho y vio que a quien lastimó era un señor pobre que a duras penas vivía con sus animalitos. Él se sintió tan mal que jamás volvió a tomar, durante años juntó dinero e iba y se lo daba al señor aún. Habiendo hecho lo que hizo el dueño de la ranchería lo perdonó y le dio asilo en su casa, comida y techo. Pasaban unos años cuando él decidió hacerse camino por el mundo y encontrar calma en su estilo de vida que es ir segunda temporada de cosecha y trabajar por todo México. Mi bisabuelo entendió que el viejo Nahual quería que entendiera la naturaleza de un Nahual, que ellos serán personas mágicas pero no dejan de ser humanos, con los mismos errores e impulsos o malas decisiones que uno toma teniendo la cabeza caliente o estando mal aconsejado. Mi bisabuelo le preguntó que si entonces ¿cree que es correcto deshacerse de ese Nahual que juró vengarse con el dueño del rancho? A lo mejor le pasó lo mismo a su hijo estando en modo animal, no sabía controlarse y pasó lo que pasó. El viejo Nahual le dijo a mi bisabuelo que antes de llegar a este rancho tuvo muchos sueños con respecto a lo que pasó ese día. Es una pena que haya fallecido el hijo de la forma que lo hizo, pero la vida es de decisión. El dueño del rancho tomó la suya y quiso defender a sus sobrinos aquella noche que acampaban y el papá de ese joven Nahual tomó la suya jugando venganza. Él dice que no vino hasta acá para tomar un bando, solo quiere estar lo más cerca posible del problema para cuando sea el momento impedir que gente inocente, ya sean nahuales o humanos, salgan lastimados por un pleito que desde un principio es ajeno a ellos. Mi bisabuelo lo entendió todo y se preparó para ese mismo fin de semana irse de ese rancho a seguir con su vida. Cuando se lo comentó al patrón, él le rogaba que no se fuera y le prometía triplicarle la paga por su estancia, que no lo dejara ahora porque su mano derecha, el viejo Nahual, y el joven Nahual que trajeron ya sienten que más de los suyos ya están cerca. Lo puede sentir en el aire y necesita gente chingona que le entra al quite. Mi bisabuelo le dijo que esto no era su pelea y que no quiere salir en sus manos, y esa misma noche preparó sus cosas para irse él. Viejo Nahual y el joven lo despidieron a la noche y le dijeron que tenían su respeto por ser gente de ley. Mi bisabuelo se fue de madrugada, intentó irse al sur para probar otros aires siguiendo el camino del ferrocarril y los pueblos que tenía parada. Pasaron 2 días cuando una noche estaba descansando en un monte tomando café cuando escuchó unos disparos lo más arriba y cuando se puso atento vio que 3 jóvenes venían corriendo hacia él. Uno de ellos tiene el brazo lastimado severamente de un impacto de bala. Mi bisabuelo los detiene y les dice que se queden allí con él mientras le curan el brazo. Llegan 3 señores a caballo preguntando por una jauría de lobos que seguro pasaron por aquí. Mi bisabuelo les dice que ya pasaron, que de hecho alcanzaron a atacar a uno de los chavos, pero él ya los espantó. Les dijo que se fueron más al norte y los señores se fueron en esa dirección persiguiéndolos. Mi bisabuelo, ya sabiendo reconocer un nahual, les dijo que hablaran. Eran unos niños apenas jóvenes. Le dijeron que hace unos días recibieron el llamado por medio de sueños de verse al norte del país. No saben cómo explicarlo, es solo que sienten la necesidad de estar allí. Como si la madre naturaleza, su instinto, con la misma magia que les consiguió su poder, les llamara. Mi bisabuelo les preguntó si eran todos de la misma región y resultó que no, eran de diferentes estados, y ahí fue cuando mi bisabuelo pensó que esto no iba a terminar bien, pues vas para atrás. Y mi bisabuelo se regresó al rancho para arreglar esto porque algo le decía que si no tomaba cartas en el asunto todo esto sería una masacre. Al llegar mi bisabuelo de regreso al rancho lo recibieron como si fueran 2 o 3 chavos y no lo hicieran nada si no se reunía con 3 chavos. El patrón de la ranchería solo le brillaron los ojos pensando que aparte de regresar reclutó a otros 3 nahuales que estarían de su lado. Mi bisabuelo junto al viejo Nahual, mano derecha del patrón, al patrón de la
Ranchería el joven nahual y los 3 nuevos integrantes con la autoridad que su experiencia en la sierra le había noche solo ellos iban a la sierra a hacerle frente a aquel nahual que quiere venganza, a menos manos estén involucradas mejor y los nahuales presentes no dijeron nada, solo aceptaron la orden viniendo de mi bisabuelo como un líder a quien seguir. El patrón puso muchos pretextos diciendo que era muy mala idea y que aquí en el rancho manos y armas sobran por montones, pero cuando mi bisabuelo le recordó al patrón el valor que lo hizo volver a su pueblo para enfrentar a este mal y así evitar que la calamidad llegara a su familia en el norte, este se quedó un momento en silencio, se hincó frente a la imagen de la Santísima Virgen y les dijo a todos los presentes, venga yo lo empiezo yo lo acabo. Esa noche se fueron a aquella loma donde ya tenían tiempo viendo lobos merodear la zona y cuando llegaron ellos ya estaban allí, eran docenas de ellos y no solo entre los árboles, se veían grandes águilas arpías volando bajo la luna. Mi bisabuelo con más valentía que cordura preguntó por el tan mentado nahual que quiere venganza, ve de entre las sombras a un señor ahogado en alcohol ya grande edad y dice que él es el mero mero de aquí y está listo. El patrón se acerca y se la canta diciendo que antes que nada perdón, perdón por hacerle a su hijo lo que le hizo, se arrepiente todas las noches de haberlo hecho, pero su alma está en paz porque sabe que era lo correcto. Eso puso como loco al señor borracho y ahí mismo se convirtió en un lobo frente a los ojos de mi bisabuelo y el patrón. Un lobo flaco con pelaje pardo se le dejó ir al patrón y este entre disparos y machetazos se defendió. Dejó el alma en esa pelea pero no fue suficiente, a pesar de eso dejó muy lastimado al nahual y si bien el lobo no podía hablar, todos entendimos que obtuvo su respeto y el pleito quedó allí, o bueno. Eso creyeron todos. Los presidentes se quedaron callados y cuando fueron por el patrón para llevarlo al rancho y darle Cristina a sepultura, el nahual huyó con fuerza como alentando que todos se levantaran y atacaran a la gente del rancho. Mi bisabuelo se va al frente y sin cruzar palabras le da 2 disparos al nahual y con una presencia dijo, esto ya terminó, no hay por qué seguir esto, quieren pelea la tendrán, pero esto es de decisiones y ellos ya tomaron la suya. Ahora díganme cuál va a ser la decisión que tomen ustedes. Los demás nahuales vieron que mi bisabuelo no se andaba entre las ramas y poco a poco se retiraron hasta solo quedar el nahual fallecido, el patrón y la gente del rancho. Se regresan al rancho.